Bien, tienen que estar viendo el mismo script que yo, el que dice visualización 2, aquí está abierto. Y de antemano vamos a cargar la data iris, ¿ya? Y la librería ggplot tiene que estar cargada. Eso por ahora, para que empecemos como a trabajar sobre ese script. Aquí ven que está cargada la data iris. Y vamos a comenzar con este gráfico, ¿ya? En unos minutos, 2 minutos más, comenzamos a ver cómo se hace este gráfico de acá y completamos el resto con ggplot. Entonces, algunas partes que ya habíamos estado analizando de ggplot es que funciona por capas. Esta capa que ven acá es la capa que, la principal, en la que yo le digo cuál es la data, que en este caso sería esto de acá, la data, df2, que es nuestra data iris, coma, y AES, que es la, por así decirlo, la estética que tiene nuestra gráfica, que en un principio debo indicarle qué son, qué columna o qué datos voy a tomar. Podría tomar solamente una columna de datos o dos. En este caso voy a tomar dos columnas, o sea, dos columnas que son lo del pétalo, ¿cierto? Y lo del sépalo, acá. Son los largos que tienen cada uno. Esta es la capa básica. Esta no me grafica nada. Recuerden que esta solo es para indicarle a ggplot que voy a ocupar esos datos. Y esto que ven aquí es el signo más clave para usar ggplot, que es donde yo coloco este más y abajo puedo colocar otra capa. La capa que viene después es qué tipo de gráfico yo quiero hacer con estos datos. En este caso le estoy diciendo a ggplot que quiero un gráfico de tipo puntos. Y se fijan que hay otro más, significa que hay otra capa más. Ahí está el signo más. Y la última capa, que está aquí, es labs, que significa qué título va a tener. Podría ser más específico el labs, porque también hay xlabs, elabs o del título, pero con este uno puede agregarle las tres cosas al tiro, que sería como poner el nombre al título del gráfico, al eje X y al eje Y. Entonces, por ejemplo, si yo tomo solo esta capa y la hago acá, ustedes ven que no aparece absolutamente nada, o sea, solamente hay como un espacio donde se va a graficar, pero no le he dicho a ggplot qué tipo de gráfico se va a hacer, por eso es que, como ven, no hay nada ahí. Si tomo las dos capas juntas, ahora ya le estoy diciendo qué datos quiero y además qué tipo de gráfico quiero, o sea, cuál es la geometría de mi gráfico. Y ya ahí ya me aparece el gráfico de puntos que son estas dos columnas.
Si además la última capa la ejecuto, que es la que dice los títulos, ahora sí está el fondo del gráfico, qué tipo de gráfico, que es la geometría que le había puesto que era de puntos, y además ahora me aparece el título y los títulos de el eje X y el eje Y. Ahí ejecutando esas tres capas. Uno puede colocar toda la cantidad de capas que quiera en ggplot. Ya comenzando por este orden, la idea es como decirle primero qué datos quiero trabajar y luego comenzar con la geometría, puedo poner más de una geometría si quiero, y esto de los títulos también es una capa que va extra. Ejecuten este código entonces y vean el gráfico, este gráfico llamado gráfico de dispersión que vemos aquí. Entonces, algo súper interesante y que me he dado cuenta por las preguntas que me han hecho o me he reunido con varios grupos a trabajar y tienen bases de datos muy parecidas a esta que estamos trabajando acá. Es decir, tienen algunas longitudes o alturas, ¿cierto? Y tienen como, bueno, aquí son especies de plantas, pero por ejemplo pueden tener género de personas o pueden tener alguna característica. Y uno quiere graficar esas dos cosas. Entonces vamos a ver cómo podemos diferenciar eso en el gráfico. Entonces, uno dice, aquí estoy graficando todos los largos del pétalo y todos los largos del sépalo, pero no estoy diferenciando por especie, es decir, estos son todas las especies juntas. ¿Hay alguna forma de que decirle a ggplot, mira, grafícame, pero hazme alguna diferencia si algunas pertenecen a una especie en particular? Y si la hay, es súper sencillo con ggplot hacer esto. Lo que vamos a hacer es agregarle, voy a copiar este código que tenemos acá, copiarlo aquí y vamos a verlo en esta parte de aquí. Entonces, vamos a ver algo que se le agrega a la estética acá. Se la puedo agregar arriba o se la puedo agregar en los puntos, porque en realidad lo que quiero es que decirle a ggplot, mira, estos puntos que tú estás graficando, lo quiero que los diferencies por un color y que el color sea diferenciado por qué tipo de especie es decir, el color dependa de esto que está acá. Entonces vamos a poner aquí una flechita antes para que no se le olvide esta parte. Entonces, sí, vamos a ver al tiro, Ignacio, ese tipo de cosas. Entonces queremos que el gráfico eh, se separe de alguna manera como por estas especies que está aquí, ¿ya? Y para decírselo al ggplot, vamos a hacer un comando que en realidad es solo una cosa, agregárselo en la parte de estética del gráfico, decirle, mira, quiero que además el color sea igual como a esta especie que vemos acá.
Bien, vamos a ir con eso entonces. Entonces, automáticamente el R elige estos colores. Por supuesto, hay formas de elegir los colores que uno quiere. Pero me eligió esta combinación de colores para diferenciarme y inmediatamente me agregó, además, se pueden fijar que agregó una leyenda aquí como para decir qué tipo de especie es. Y ahora ya es el mismo gráfico que antes, pero solo que es visible ver qué puntos pertenecen a qué especie que estoy trabajando. Ahora, les voy a mostrar algo que tiene que ver con el trabajo de capas que tiene ggplot. Es que esta estética que yo le acabo de agregar, se la puedo agregar también específicamente a los puntos, ¿ya? Porque son los puntos los que estoy cambiando. Ahí en el gráfico de puntos, donde le digo a ggplot, quiero un gráfico de este tipo, quiero que la estética, el color de estos puntos sea por especie. Esto me genera exactamente el mismo gráfico. ¿Qué quiere decir esto? Que la estética se la puedo agregar aquí, o se la puedo agregar al principio a ggplot. Así que esa manera que tiene ggplot es muy rápida de hacer unos gráficos separados por alguna categoría. Por supuesto, requiere que tus datos tengan algún tipo de categoría acá, ¿ya? Y con eso logras esto de aquí. Igual esta categoría puede ser de valores numéricos, ¿ya? Pero en estos datos es imposible porque todos los valores numéricos son muy distintos. Profe, ¿Sí? ¿y yo podría especificarle que me grafique solo dos especies en vez de las tres especies? Sí, podrías hacer eso, pero para eso ya sería mejor que filtraras tu data, Ah, vale, vale. ¿ya? Ahí yo preferiría que usaras como el trabajo de dplyr como para filtrar data y luego esa la grafiques. Bien, no solamente se le puede cambiar el color, sino que existe como algo llamado alpha, shapes. Sí, yo no lo uso mucho porque no me gustan esas figuritas, pero miren, se los voy a mostrar acá. Por ejemplo, si en vez de color yo le coloco shape, lo que hace es, en vez de diferenciarme por color, me lo diferencia como por forma. Ven que hay unos que son cuadraditos, otros que son triángulos, otros que son círculos acá. Incluso puedo hacer combinaciones de estas cosas. Por ejemplo, puedo poner shape con eso y color.
Entonces ahí me la diferencia tanto por color como por figurita, ¿ya? El alfa sirve para ver como un degradado de estas figuras. Ya como que se ve más claro ese y así. Así que le puedo agregar aquí varias estéticas como al tipo de gráfico y diferenciado por alguna columna que esté usando. Bien, algo que es bien interesante dentro del R, aparte de esto, bueno, estamos graficando los tres, pero imagínense que yo quisiera no que me lo grafique todos juntos, los tres, sino que como que me haga tres gráficos con una con la setosa, otra con la versicolor, otra con la virgínica. Bueno, afortunadamente R también tiene esa opción y bastante rápida de hacer. Lo único que tenemos que agregarle es un comando que se llama una capa extra, que es esa que está ahí. Entonces voy a colocar el mismo gráfico que tenemos antes, que está diferenciado por color, y aquí le voy a agregar otra capa. La capa es esta de aquí, que me permite diferenciar los gráficos según columna puedo diferenciarlos por columnas o por el eje, o sea, eje X o eje Y. Ya vamos a cambiar, vamos a hacer los dos. Por ejemplo, si quiero que lo haga con las columnas, vamos a agregar aquí más. Entonces le agregué esta capa extra y vamos a ver el tiro que hace esta capa. Estoy diciendo que cada columna sea un tipo de especie. Eso lo estoy diciendo al R. ¿Ya? Entonces se fijan que lo que hizo fue hacerme un gráfico donde en cada columna solamente me grafica un tipo de especie. Y me la separó automáticamente por la cantidad de especies que tenía este problema. Esto es súper útil si tengo muchos tipos de datos y quizás quiero generar muchos gráficos a la vez y separándolos por una columna en particular, por ejemplo esta acá, que tiene más de una especie. Sí, va a haber una versión de pago de R, pero ya, por ejemplo, desde ahora en adelante ustedes ya deberían como bajar el R, que es gratuito, eh, a su PC y empezar a trabajarlo desde ahí. El orden de las capas, Gonzalo, no importa, excepto que tú tienes que decir, esta tiene que ir primero, mira, esta y esta tienen que ir en un orden que van las dos primeras porque primero debo decirle a ggplot, oye, mira, esto es lo que quiero, estos son los datos que quiero graficar. Y después debo decirle qué tipo de gráfico. Y finalmente le voy a decir cuántos gráficos. Entonces, ese sí importa.
Pero, por ejemplo, podría poner los títulos antes, o quizás te va a dar cuenta que uno puede poner varias geometrías y no va a importar eso ahí. Y para descargarlo, sí, lo podemos ver terminando la clase, o en otro momento te mando un correo para que no lo veamos justo ahora como descargar el R. Bien, entonces, con esto le puse por columnas, pero imagínense que yo quiero separarlos, pero que esto se vea de forma no así vertical, sino horizontal. Entonces podría perfectamente ir a colocarle, en vez de que las columnas sean las especies, quiero que las filas sean como especies. Entonces eso va a ser diferente. Y lo ponemos así. Entonces, ahora cada una de estas filas me la puso como una especie en particular. Ya se fijan que el, esto va cambiando, depende si en esa parte del código le puse filas o le puse columnas. Igualmente, si mi data tuviera dos tipos de categorías, es decir, aquí por ejemplo aparecía la especie y aparte aparecía una columna que me dijera qué tipo de color tiene esta planta o de qué región es, yo podría a esto colocarle dos cosas. Ponerle columnas, o sea, filas y columnas con la otra categoría y me generaría muchos gráficos distintos dependiendo de cada una, ¿ya? Así que es también interesante si usted trabaja con datos que tienen más de una categoría. Aquí lo hicimos con filas. Este es con filas. El que hice en un principio era con columnas. Y ese con filas. Claro, sí, el trabajo de graficar requiere que tú previamente trabajes con dplyr y filtrar. Hacer resúmenes de tus datos, filtrar los que no te sirvan, los que sí quieres. Y una vez que tienes los datos limpios, es cuando tienes que pasar a la parte de visualizar datos. Ya siempre esas dos van de la mano. Basta que acá le ponga, por ejemplo, columnas y le agregue otra categoría, ya otra categoría que te pudiera tener estos datos. Que aparte, por ejemplo, no solamente sean especies, sino que además, imagínate que pueda decir como de qué región es o alguna categoría extra que tuviera cada una de estas flores. Entonces basta que le agregue ese de ahí. Y ahí me va a generar varios gráficos distintos dependiendo de cada categoría. Bien, entonces tenemos bien avanzado la parte de esta ggplot. Ustedes la idea es que aprendan esto de las capas y qué hace cada cosa y después puedan ver el cheat
sheet de ggplot donde aparecen muchas más opciones y muchas más gráficos, pero solamente le va indicando cómo se hace como por capas. Entonces usted ahí ya va comprendiendo cuál es el uso de cada una de estas capas para que ir extendiendo esto de acá. Bien. Entonces, vimos cómo se hace con horizontal, con vertical, cambiándolo aquí, o si lo quiero por filas o lo quiero por columnas. Y le vamos a agregar una capa extra a nuestro gráfico. Esa capa de ahí, que le acabo de agregar, hace que le agregue una línea de tendencia a los datos. Se fija que le agregó automáticamente alguna línea de tendencia que tienen estos datos. Bueno, la que encontró R que sea más adecuada. Lo agregó por cada uno, pero si yo le saco esta capa que le pusimos para que hiciera varios gráficos, me lo va a hacer con el principal nomás. ¿Ya? Ahí me lo hizo con el principal de los datos. Y también puede haberlo hecho por datos, ¿cierto? Si le agrego esta capa que le habíamos puesto delante para separar esto en cada gráfico. Pero para que veámoslo bien, le quité la última capa que le habíamos puesto de separar gráfico y lo voy a ver como un solo gráfico. Por supuesto con los colores para separar qué son, pero para ver la tendencia. La tendencia que encuentra aquí el ggplot es automática, ya es una línea que va ahí. Ahora, si yo a esto le pongo el comando, por ejemplo, lm, lo que va a hacer es encontrarme una tendencia, pero lineal, es decir, me va a encontrar la recta que mejor se adapta. Pero a lo mejor no es una recta la que mejor se adapta. Yo aquí veo que esto es una tendencia un poquito más como exponencial, ¿ya? Pero supongamos que mi objetivo es que sea una tendencia lineal. Entonces, basta que adentro, ¿cierto? Le agregué esto de acá. Ah, falta crearle el método. Ahí. Eso. Indico el método que es lineal y me tira esa así. O sea, me obliga un poco a que sea una recta la que va ahí. Hay varios métodos de graficar el GeoMSmooth. Ya no solamente tendencia lineal, hay cuadrática, hay muchas más. Si uno no le coloca ninguna, que yo creo que es lo más adecuado cuando uno no sabe más o menos cómo son las tendencias, y deja que el R te busque él como cuál sería la mejor, creo que es un poco más adecuado porque te dice un poco más la que mejor se adapta en realidad. Pasa que cuando ustedes partan viendo regresión lineal en su curso al final de estadística, la regresión lineal lo primero que uno hace es encontrar este tipo de tendencia en la lineal. Uno encuentra primero esa y después empieza a trabajar con el resto de tendencias. El sombreado es como debe ser como una línea como de error que tiene esta línea de tendencia. Compartir solo un data frame, o sea, pero un data frame sería como compartir una base de datos así como columnas y lo que puede hacer es guardar este data frame, lo puede guardar en algún tipo de base, por ejemplo, lo puede guardar en un formato Excel o CSV o Stata o en uno de esos como para compartir la base en realidad. Lo más recomendable y el más usado es que, por su peso, porque no pesa nada, es el CSV. O sea, como descargar tu base
en CSV. Porque esos son solamente datos separados por coma. Bien, la idea es que hoy día pongan en práctica inmediatamente esto. Así que la actividad que vamos a hacer tiene que ver con esa base de datos que les pedí que subieran, que estaba ahí en módulos, que se llamaba acciones.xlsx. Esta tiene que tenerla cargada y vamos a trabajar en esta actividad. Entonces, los datos que están aquí son los precios de corte de las acciones de Intel y Apple, desde enero del 2005 hasta junio del 2020. Lo que hay que hacer es usar ggplot para mostrar la evolución en el tiempo del precio de estas acciones, utilizando las herramientas que vimos hoy día. Y le pide que experimente con otros tipos de geometría, geopoint, geoncall, geoline. Vea también cómo van combinándose estas, ¿cierto? Y encuentre la más adecuada para sus datos. Ya, entonces trabajar sobre esta, luego después de eso, ya la idea es que ustedes también empiecen a trabajar sobre sus propios datos, los que están haciendo para el proyecto, junto con lo que han aprendido hoy. Recuerden que sigo agendando horas, ya, pero ya me quedan para la otra semana. Y he recopilado un montón de preguntas y cosas que tienen acerca del proyecto, así que cuando ya tenga más información, les voy a mandar un nuevo anuncio con algunos como preguntas y respuestas que se han repetido, ya para que quizás más de uno tiene esa misma pregunta, cosas así. Y también, por supuesto, si tienen alguna idea de hacer algo y eso no lo hemos pasado en clase, también lo podemos ver. No hay problema. Profe, ¿Sí? conviene tener, por ejemplo, si nosotros tenemos una base de datos, pero queremos analizar ciertos datos nomás, entonces conviene tener como otras datas de los mismos datos, por ejemplo. No sé, si son 150 datos, tener otras datas de 5 datos, un ejemplo, para poder graficar más fácil. Como otras datas, porque ya tiene 150 filas de un dato, ¿ya? Sí. ¿Sí? ¿Qué columnas tienes ahí como en tu data? Bueno, no sé, por ejemplo, no sé si se acuerda de nosotros, que era el de la tasa de suicidio. ¿Ya? Nos convendría tener como otras bases de, no sé cómo decirlo, como subdividir la base de datos y crear otras bases de datos de la misma, de por ejemplo los países del continente americano. Los Ah, países, claro, sí. De hecho, sería súper bueno, porque mira, si lo separas por los países del continente americano, va a tener como que tu categoría, esta de acá, las especies, sería como tu continente, ¿no? O los países, sí, por ejemplo. ¿Ya? Y podría graficar, ¿cierto? Claro, por categoría, haciendo como, quiero mostrar como estas comparado con otras. Para eso tendrías que usar dplyr para que podamos como tener distintas datas como separadas por continente, quizá. ah, ya, pero siguen llamándose data. No, no hay como, van a seguir siendo datos, sí. Claro, serían otros data frame aquí que serían como los que están filtrados. Porque lo más chico que de data serían vectores nomás, pero en realidad no conviene tener vectores. Claro, no serían otros data frame. Acuérdate que aquí todo tipo de data la vamos a trabajar siempre como data frame. Entonces, serían como data frame que vienen del principal, pero que te permiten generar otro tipo de gráficas. Ah, ya, ya, gracias, profe. ¿Ya? Acuérdate que para filtrar, por ejemplo, si tu columna se llama, no sé, país, por ejemplo, imagínate que tu columna se llama país, tú tenías que hacer tu data, comando pipe, filter, ahí,
y tú le dices, ya, quiero que la columna país sea igual a tal cosa. Por ejemplo, quiero los datos de Chile, ¿ya? Y además, quiero que país sea igual a, no sé, también a Perú, ¿ya? Y ahí. Entonces, básicamente estás creando un filtro donde le estás diciendo a R como con qué tipo de país te quieres quedar. Un código así te permite filtrar tu data inmediatamente como con que quieras. En este caso, por ejemplo, en el que estamos trabajando nosotros, si yo le pongo df2 y le hago esto así, le digo, ya, quiero filtrar, por ejemplo, las especies y quiero quedarme solo con una, que sería, no sé, la acetosa. Tendría que hacer un código como de esta forma, ¿ya? Si además quiero otra, tendría que ponerle aquí otro filtro más. O sea, quiero además otra que sea como esa ahí. Profe, y si le doy run, solo se imprimiría, ¿cierto? ¿Le tendría que asignar un nuevo nombre para que me cree una nueva data frame con esos datos? Sí, muy bien, Matías. Esto de aquí no me cambia mi data, solo trabaja sobre la data. Y si yo quiero guardar el resultado, tendría que ponerle a una cosa así y decirle quiero guardar esto ahí. Y si se lo asigno a la misma data anterior, se me borrarían los datos de la data Se anterior, te valga la borrarían, redundancia, y se te cambiarían, ¿o borra- no? Exactamente, si yo hago esto así, Ahí se cambian los datos. estaría como sobreescribiendo mis datos. Ah, vale, vale. Profe, pero ahí reconoce que es una data frame al tiro. Porque Sí, eso al final es solo un nombre, po. sí, no, lo reconoce al tiro. Si en R no hay que declarar las cosas como que por contexto sabe qué es. Ah, ya. ¿Ya? Y sí, es tal como dice Matías. O sea, si yo aquí no coloco nada, solo me lo muestra. Si yo lo guardo en uno nuevo, perfecto, me ha quedado una data nueva con eso. Y si yo lo quiero sobreescribir, tendría que hacer esto. Entonces ahí sobreescribo mis propios datos. Eso, recuerden que el uso de dplyr y todas esas cosas también se los vamos a evaluar, así que la idea es que lo usen harto como para filtrar su data. Ya, entonces, hacer la actividad de clase, trabajen sobre esto, ejecuten al tiro los gráficos, parten practicando cómo se pueden hacer. Los voy a separar un momento y a las 11:10 vamos a volver porque les quiero mostrar un trabajo de un grupo que está bien interesante para que vean lo que ha hecho. Y también para que vayan sacando ideas y cosas que puedan ver de ese trabajo.
vamos a revisar lo que les conté. Vamos a ver un trabajo que va bien avanzado para que vean cómo se trabaja algunas cosas en R. Entonces, este es el trabajo que tiene Felipe acá. Está trabajando con unas datas de coronavirus. Felipe nos puede explicar un poco cómo qué ha hecho con cómo llegaba la data y cómo la ha filtrado. ¿Ya? Aquí lo voy a dejar a él para que les diga cómo filtró esto o qué datos usó de la data que venía original. Vale. Hola, bueno, nosotros vamos a trabajar, yo con mi grupo vamos a trabajar sobre el coronavirus y todo eso, los casos por día, total de muertos, y nos descargamos esta data, que está en todos los países del mundo. Y aquí están todos los datos, ¿no es cierto? Casos por millón y todo eso, pero nosotros quisimos trabajar con 4, que es el total de casos, nuevos casos, total de muertos y nuevos muertos. Entonces, bueno, para eso, ¿no es cierto? Tuvimos que abrir el dato, ¿no es cierto?, del CSV. Y después lo que hicimos fue, queríamos trabajar con los datos de Chile, así solos, y después los datos de países, que los datos países van a corresponder a 3 países con los que vamos a trabajar, porque trabajar con todos los países después no se va a entender la gráfica. Y vamos a trabajar con Argentina, Perú y Chile. Entonces, en los datos Chile, hicimos un filtro con el comando pipe, que me filtrara todo esto por Chile. Entonces, no sé si quieren, voy haciendo esto. Y ahí estaba, pues, me filtraba desde Chile, desde el día que empezó, desde el caso 1 se podría decir, hasta el 22, que es de donde me descargué, la última descarga, creo. Sí, 22. Después, bueno, sí, pues, aquí estaban todas las cosas, pues entonces yo le quise filtrar también que me hiciera hasta aquí, pues, hasta los nuevos muertos. O sea, hasta los, sí, pues, hasta los nuevos muertos. Porque estos datos no me iban a interesar para los que yo quería trabajar. Entonces, fui haciendo, le filtro a esto y me empezaron a quedar así, ¿cierto? Después, lo que hice también fue sacar los datos países, que son los de Argentina, Chile, Perú. Entonces también hice un filtro con el comando pipe, ¿no es cierto? Y estos son como o condicional, está palito así. Entonces que me filtrara por Chile o Perú o Argentina. Entonces así fui creando los O sea, data. ahí le dijiste a R que quería solamente la columna de locación, ¿cierto? La que dijera Chile, o dijera Perú, o dijera Argentina. Sí, eso. Entonces después también la filtré por lugar, por los nuevos casos y todo eso. Y aquí está, po. Ahí está, ¿ya? Después fui haciendo como unos arreglos para cambiarle, para que no me dijera, por ejemplo, estas cosas así, para que arreglar un poco mejor los nombres de las columnas. Y ahí le cambié los nombres de aquí, ¿no es cierto? Después, bueno, estas cosas para cambiar a formato fecha, que ahí es como más complicado de explicar eso, según yo. Felipe, ¿qué hace ese que dice na.omit? Ah, ese, porque hay cosas que, por ejemplo, hay países que, no sé, faltan, como por ejemplo dice NA, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, una fila, la 12 y nuevos casos puede decir NA. Entonces, al momento de que yo trabajo con los datos para graficar, si encuentra un NA, me va a arrojar error. Entonces, lo que le estoy diciendo aquí es que me omita los NA. Para el momento de graficar, no me arroje errores. Ya, muy bien. Después, después esto lo íbamos a cambiar a formato fecha porque el R lo toma como un número. Entonces, había que cambiarlo a formato fecha. Con este comando, con el add_state, se cambia a formato fecha. Bueno, y aquí fui haciendo los gráficos. ¿Querés que muestro todos los gráficos que he hecho? Muestra algunos de los gráficos como más interesantes que a ti te parecen como... El de Bueno, por movimiento. ejemplo, el gráfico que me parece más interesante es el de como de movimiento que hice, que es, A ver, que es todo como todo este gráfico, o sea, todo este código, ¿no es cierto? Que es aquí. O sea, tuve que abrir harta librería, instalar hartos paquetes. Y bueno, aquí también para que me tomara como fecha. Y aquí hice un ggplot, ¿no es cierto? Que me pusiera la fecha y los nuevos casos, que me hiciera una evolución de la fecha
y los nuevos casos y que me lo agrupara por país. Entonces le dije que me hiciera un gráfico de líneas, un gráfico como de puntos para que me quedara, como no sé cómo decir. Como gráfico de Después, dispersión. eso. Después el título del LGBI. Ujú. No me acuerdo para qué era este código. Ese código de ahí lo que hace es que, si se fijan, cuando en la clase hoy día, cuando yo le puse colores a la especie, aparecieron 3 colores. Y esos 3 colores vienen por defecto cuando uno quiere hacerlo, pero si uno quisiera otra combinación de colores, lo que hace ahí Felipe es decirle como no quiero esos colores que me dice R, sino que me va a poner otros colores para cada país. Ujú. Y después estos son temas, como los temas del diseño. Esto, Transition Rebel, era como que fuera concurriendo con la fecha, o sea, es como, Ah, que ¿cómo era? la fecha va aumentando. Sí, eso mismo. Eh, Después el tamaño del texto y el tamaño de los títulos del eje Y y el eje X. Y después tuve que guardarlo como animate y ahí le tuve que poner cuánto quería que durara el gráfico, los FPS, el tamaño, la resolución y este código que es de un paquete para que me genere esto. Entonces, si yo lo grafico aquí, si yo lo grafico aquí, se va a empezar como a demorar porque está cargando el gráfico, 23 segundos. Pero bueno, ya lo tengo, yo lo tengo, no, lo borré. Pero aquí entonces tiene que cargar. Ahí se está cargando. Ahí quedan 8 segundos. Y, bueno, ahora se está haciendo el gráfico. Se demora así. Eh, Sí, porque al final este gráfico son como un montón de gráficos unidos. Ahí está el gráfico. Entonces ahí va evolucionando la fecha. Ahí va cambiando. Ahí va cambiando. Y lo que les puedo decir Ese es que salto que tiene ahí Chile es porque hace poco agregaron sí, 30.000 casos de una. Si se fijan, ¿se acuerdan la noticia sí, cuando un día agregaron 30.000? Estos datos que trabaja Felipe están actualizados y él puede cargar la nueva data hoy día y le vuelve a hacer el nuevo gráfico. Esa es la gracia del R, porque no tiene que volver a escribir todo, sino que solo tiene que volver a cargar la data que baje, por ejemplo, hoy día. Y todo el ujú, código ya lo tiene hecho y le va a actualizar todos los gráficos de una. sí. Y bueno, así puede Felipe, ser 30.000 ¿tienes casos. tienes Lo que hizo. algún gráfico de barra que nos muestres como que he hecho? Como Bueno, de, sí, pero no son como muy gráficos, pero a ver, como que has tratado de comparar como entre los países. por ejemplo, he hecho estos gráficos a partir de esto, que aquí esto es como gráficos más de análisis, podría ser. Por ejemplo, sacar los máximos y los mínimos Ah, ya, de estos tres como países. con Aquí comparé Summarize, los máximos y los mínimos. ¿Mm? con un Summarize hiciste ese tipo Ah, de resumen, ¿o no? sí, aquí, bueno, aquí también filtré la misma data de los COVID data. Lo filtré por lo mismo, por Chile, Perú, ¿no es cierto? Hice las mismas cosas que el nav.mid y aquí hice un maximin aquí, por ejemplo, que le llamé un data frame que se llamara máximo y mínimo. Después lo hice un comando pipe que me lo agrupara por el país y que me hiciera una nueva columna que tuviera lo mínimo y lo máximo. Muy bien. Entonces, si yo ejecuto esto, sí, pues, entonces me calculaba los mínimos de los total de casos, los mínimos de los nuevos casos, los mínimos total de muertos, y así, ¿no es cierto? Y los máximos. Entonces, y a partir de eso, saqué los datos que eran más relevantes y saqué los máximos casos y los máximos muertos. Y esto es como un gráfico dinámico, así como del Excel. Por ejemplo, si yo puedo ir apretando aquí, me van a ir cambiando. Cosas así. Y después también he hecho las líneas de tendencia. Esto.
de los nuevos casos, ¿no es cierto? Estas de Chile, por ejemplo. Eh, bueno, y aquí está aquí una comparación, ¿no es cierto? Un gráfico más Eso de está eso. comparado por país. Ujú. Después, bueno, aquí que esos 30.000 casos ahora, Ah, ese punto súper atípico fue el otro día, y, porque y lo aumentaron un malo es poco. que ahora no se nos da tanto la comparación aquí, porque como tienen 30.000 casos acá en la variable, y, y aquí está el primer gráfico que hice. Pero lo que les puedo decir es que como que es muy difícil que alguien sepa todo lo de R, según yo, y tienen que investigar todas las cosas. O sea, todas las cosas que no saben, pónganla explícita en Google y siempre les va a aparecer algo. Sí, hay todo tipo de cosas de ejemplo, hecho. Yo, de hecho, mandé por anuncio dos páginas donde enseñaban a hacer gráficos dinámicos y estaba el paso a paso, como con datas y todo listo para hacer. Las que les puedo, la que yo, por ejemplo, me basé en esta página, que aquí están todos los gráficos, casi todos los gráficos del ggplot, y, y aquí ustedes pueden ver lo que quieren hacer. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer esta, como les dije, la serie de tiempo, después me pregunta qué gráfico quiero, entonces me va preguntando, y yo quiero hacer este, por ejemplo. Y ahí yo voy, y aquí me están los códigos, y igual como que tienen que entenderlo bien porque igual a veces arroja errores. Pero en esto se pueden basar, en esta página que es súper buena. Eso. Ya, muchas gracias, Felipe. Ah, la idea que quiero es que vayan consultando. Aquí Felipe les dio una página súper buena. Si Felipe la puede compartir por el chat para que la copie esa dirección, la pegue en el chat para que todos la tengan. Y vayan implementando con distintos gráficos. Recuerden que la idea de un gráfico es representar de mejor manera los datos, ¿ya? O sea, que uno mire el gráfico y que te represente una situación, ¿ya? Una situación que ustedes estén trabajando con los datos. En este caso, Felipe tenía varios gráficos que representaban bien la situación. Había uno que representaba la situación en el tiempo, otro que comparaba el total de nuevos casos, el máximo de nuevos casos, que era muy bien como visualmente para ver como qué país tenía más o menos. Habían otros, ¿cierto?, donde comparaba los tres gráficos Chile, Perú, Argentina, ¿cierto?, cómo han ido evolucionando en el tiempo. Entonces, ese tipo de gráficos les sirven para este caso. Ustedes tienen datas distintas, todos están trabajando con datas distintas, así que los trabajos de cada uno van a ser distintos. Así que Y, no todos tienen que tener el mismo gráfico, quizás para otro trabajo hay otro tipo de gráfico más adecuado. La idea es que exploren eso y que vean como cuál es el que mejor representa los datos y su contexto de datos que tienen. y una cosa sí, que les voy a decir que si van a trabajar con fechas, eh, busquen bien porque eh, el R, las fechas las toma como número. Y cuando al momento de graficar les va a decir error y tienen que pasar las fechas a formato fecha, porque si no, no se las va a graficar. Eso. A mí me Ah, costó darme cuenta de eso. Felipe tuvo ese desafío porque le ha pasado eso en algún momento. Mm. Y mire, lo último que quiero mostrar es como lo que quiero hacer ahora, que como por ejemplo lo que filtré fueron estos tres países, como les digo, y lo del mundo. Entonces, ahora comparar las tasas de mortalidad de estos países y ver si están sobre el promedio del mundo, se puede decir. O sea, en la tasa de mortalidad del mundo, cosas así. Entonces, después voy a hacer un El gráfico. trabajo es como la tasa de mortalidad de todo el mundo. Sí, Y los otros son de cada país. Y en Chile sí. hay una tasa de mortalidad muy baja. Ujú. Entonces, igual sería bueno este gráfico para análisis, No, se podría decir. suponiendo de que esos datos en Chile están correctos. Pero igual es raro, como que la de Chile es muy baja comparada con la del mundo, que es 5%. Suponiendo Suponiendo, sí, bueno, igual es que otro los tema. datos están correctos, po, o que Entonces me no, gustaría por hacer ejemplo, como que un no. gráfico de barra así y poner así Argentina, Chile, mundo y poner tasa de mortalidad. Está bueno. Eso. Ese también estaría súper bueno de ver.
Bueno, gracias Felipe por compartirnos tu trabajo y que los compañeros vean también como todo lo que se puede llegar a CNR y mucho más. Cuando sepan hacer como cosas con estadísticas, van a ver que se les va a expandir esto acá. Van a poder trabajar como con cuantificaciones de datos, gráficas y cosas así. Ya, eso. Chiquillos, el contenido de R termina hoy. Ya no hay más. El ggplot es lo último. Lo que yo voy a hacer en las próximas clases es que necesito que ustedes manden preguntas de, quiero ver este gráfico, o no me salió esto, o quiero, no tengo este error, para que en la siguiente clase lo que me dedique es ir viendo distintos como problemas que han tenido con el trabajo, ya como, y que además como que podrían tener el resto. Así que, si tienen alguna pregunta, o quieren saber cómo se hace algo, o no les ha salido algo, me lo mandan y el próximo miércoles lo empezamos a ver entre todos. Profe, Voy a subir esta clase a YouTube para que la tengan también. profe, ¿Sí? Dígame. una pregunta. Antes de terminar o antes del examen, ¿hay una semana de descanso o algo así, no? Sí, hay una semana de descanso que me parece que parte el 3 de julio hasta como el 12 o algo así. Ya. Profe, y una pregunta es que se supone que matemáticas el jueves también es la última clase, ¿no? También la última clase, sí. Y el resto, por ejemplo, el próximo martes, el próximo jueves, ¿vamos a tener mate o...? No, pues ya el otro viernes se acaban las clases de todos sus ramos, no hay más clases. Ya, Ahí ya, ya vale. termina, el 3 de julio se terminan las clases. Y viene una semana, que es una semana de descanso, donde no hay clase, no hay trabajo, nada. Y después de esa semana viene la semana de exámenes o trabajo o lo que tengan que terminar de hacer. Profesor, le iba a preguntar que el tema de tenemos el trabajo del programate, pero usted también va a hacer como un examen de matemática solo, ¿cierto? Claro, ustedes les queda un 40% de evaluación en matemáticas, porque los controles van en el 30%, su promedio de controles que tienen hasta ahora, 20-20. y tienen 30% que es la solemne. Ahí ya tienen 60% del curso. 20% es el proyecto que están haciendo ahora y 20% es el examen, bueno, examen entre comillas, porque lo que yo quiero hacerle es una evaluación de derivadas, ya que es Ya. para semana de... ¿Pero solo derivadas? ¿O igual va a incluir, por ejemplo, no sé, lo que vimos a principio de semestre? Unión. Claro, No, sabes que yo lo voy a cargar a funciones y derivadas. Es que ya, bacán. con derivadas les pregunto, aprovecho de preguntarles límite y funciones. ¿Y tiene fecha ese examen? Eso ya tiene fecha, de hecho lo mandaron por correo. Yo no se lo he mandado porque Pablo Contreras se lo mandó a todos por correo la fecha de los nuevos exámenes. El 14. 14, ¿no? Bueno, el Ah, 14. Ya, vale. ¿Ya? Sí, Profe, profe. y sobre la solemne de Progra, ¿tenemos que hablar con el ayudante o con usted por las dudas que tengamos? Con el ayudante. Él está viendo los trabajos. Ya, de hecho, también le voy a pedir que corrijan los que quedan. Lo que yo les voy a corregir personalmente es el proyecto de matemática y programación. Ah, ya. Profe, una Ah, ya. consultita con respecto al control el de matemática que tuvimos últimamente, ¿cuándo cree que tenga como los resultados? El control. Ah, el De control. mate. ¿Cuándo fue ese? ¿El martes? Sí. No, falta todavía. Yo creo que los ayudantes lo van a revisar el fin de semana. Ah, ya. Ya. Mira, yo creo que Ismael es súper rápido para revisar, así que yo creo que el fin de semana le va a tener resultados. Quizá Estefano lo va a tener como para el martes que viene. Pero antes del viernes, como que terminen las clases, van a tener todas sus notas, po. Eso sí, ya sea en Profe, programación y en matemáticas. profe, y en Progra tenemos bueno, ya hemos hecho 2 trabajos, ahora vamos a hacer este, ¿y qué más? Se supone que hay un trabajo más de R, no sé, eso lo está definiendo Ricardo, entiendo yo, y que, porque, a ver, los trabajos de Excel, ustedes llevan 2 trabajos de Excel, ¿cierto? Le voy a decir al tiro cuál es como la tónica de eso de ahí. Ya, el primer trabajo de Excel es un 15% del curso. La solemne de Excel, la que hicieron después,
Es un 30% del curso. El proyecto que están haciendo es un 20%. Y falta definir un porcentaje que me parece que va a ser otra cosa en R. Eso lo estaba viendo Ricardo ayer y yo creo que les va a informar apenas lo tenga claro. Ok, estas dos notas de acá, o bueno, el trabajo y la solemne, antes del 3 de julio van a tener sus notas, yo se las voy a mandar por Excel. Y a matemáticas nos falta solamente la última nota colocarla en el Excel. Así que esa ya los oyentes van a trabajar en eso y les mando su resumen de notas. La idea es que tengan Profe. su resumen de notas antes de que terminen las clases para que vayan programándose con lo que les queda. ¿Sí? Profe, para el porcentaje que falta en pre-obra, igual van a dar como un tiempo considerable, ¿no? Que igual donde no nos han avisado nada. Yo creo que sí, porque no han avisado nada, justamente. Igual es un porcentaje importante. Sí, pero bueno, estos trabajos igual, yo creo que lo del trabajo, lo que le queda por definir aquí a Ricardo quizás lo haga más como de que sepan ocupar dplyr, ggplot. Hay como más de lo mismo de ahora además. Sí, no creo que sean como, no, es que no hay nada más, pues si hasta el final llegamos hasta ggplot. Adiós. Gracias. Ya, varios grupos me preguntaron cómo hacer un informe en el R, así que como ya se me ha repetido muchas veces la pregunta, yo creo que voy a generar como una clase extra de programación donde solamente veamos R Markdown, que es como para hacer informes dentro del R y no salirse del R, como copiar los gráficos dentro del R y como que después generar un PDF que tenga como el informe que quieren entregar. Lo voy a hacer, ¿ya? Así que esa la voy a programar después porque al final esa la tienen que usar cuando ya tengan todo el trabajo hecho. Eso, acuérdense que les voy a subir esto, cualquier duda me dicen, si necesitan alguna reunión también me pueden escribir. Y nos estamos viendo el otro miércoles para ver dudas y más que nada, ¿cierto? Y cosas que hayan estado trabajando. Ya, que estén muy bien. Chao. Ya, profe. Chao, profe, gracias. profe. Chao, profe, gracias.